Hola, en este vídeo vamos a ver cómo gestionar las preguntas dentro de un cuestionario. En este caso tenemos aquí un cuestionario de prácticas, vamos a entrar en él. Bueno, aquí no hace falta activar la edición, podemos entrar en él y en este caso estamos entrando en un cuestionario que no tiene ninguna pregunta. Como no tiene ninguna pregunta, le podemos dar aquí a este botón que solo aparece cuando el cuestionario no tiene ninguna pregunta agregada. Si tiene alguna pregunta ya no aparece. Y para entrar aquí, cuando el cuestionario ya tiene alguna pregunta, es decir, cuando queremos gestionar las preguntas de un cuestionario que ya tiene preguntas, este botón no aparece y tendríamos que irnos aquí y darle al botón editar cuestionario. No editar ajustes, ¿vale? Sino editar cuestionario. Le damos aquí y aquí vamos a tener un gestor de preguntas. Desde aquí vamos a poder añadir preguntas a este cuestionario y gestionarlas, es decir, eliminarlas o editarlas. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos que elegir una calificación máxima del cuestionario. Aquí podemos poner 10, podemos poner 50, podemos poner 100, podemos poner lo que queramos. Y ahora las preguntas que tengamos aquí van a ponderar su puntuación para concordar con este punto de aquí. Si tuviéramos una calificación de 100 y tuviéramos 3 preguntas, pues si todas las preguntas las puntuamos iguales, cada pregunta valdría 33,3. Si tuvieran, por ejemplo, aquí un 10 y tuviéramos 5 preguntas y las preguntas se puntúan igual, pues cada pregunta valdría 2 puntos, ¿vale? Es decir, la puntuación de las preguntas se va a ponderar a lo que tengamos aquí. Y la puntuación de cada pregunta va a depender de lo que tenga, del valor que tenga esa pregunta en el cuestionario, que no tiene por qué ser siempre el mismo. Es decir, lo que quiero decir es que las preguntas en el cuestionario pueden tener diferente valor, no tienen por qué valer todas lo mismo. Entonces, estamos en la situación que tenemos el cuestionario sin preguntas y tendremos que agregar preguntas. Esto lo hacemos desde aquí. Le damos a agregar y tenemos varias formas. Si le damos a una nueva pregunta, tendremos que seleccionar qué tipo de preguntas queremos y se creará. Al crearse, esta pregunta irá al banco de preguntas, pero también se quedará asociada a este cuestionario. Esto es el funcionamiento que tiene el campo virtual. Las preguntas siempre están en el banco de preguntas, aunque yo las cree desde aquí, y simplemente se asocian a los cuestionarios. De esta manera, una pregunta puede estar asociada a todos los cuestionarios que queramos. La segunda opción sería seleccionar preguntas del banco de preguntas. Aquí tengo el banco de preguntas de esta categoría, puedo seleccionar la categoría que quiera y simplemente pues selecciono las preguntas que quiero y le doy a añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Y la tercera forma sería agregar una pregunta aleatoria, que realmente no es una, sino que yo puedo seleccionar todas las que quiera, del banco de preguntas que quiera. Si yo añado una pregunta aleatoria, realmente esa pregunta ahora mismo no sé cuál es. Le puedo dar aquí y me dice las preguntas que se corresponden con esta categoría. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve por si yo quiero crear un cuestionario de examen con preguntas diferentes. Yo me puedo crear, por ejemplo, una categoría con 100 preguntas, por ejemplo, y ahora voy a hacer un examen con 5 preguntas. Y esas 5 preguntas, por ejemplo, yo las defino aleatoriamente desde una categoría. Entonces, cada vez que un alumno entre en este cuestionario, le van a aparecer 5 preguntas diferentes que se han cogido aleatoriamente de la categoría que he definido. Entonces, las preguntas aleatorias serían la forma de crear cuestionarios aleatorios que cada vez que entro con uno tenga preguntas diferentes. Lo que pasa es que yo además puedo combinar preguntas aleatorias con preguntas fijas. Evidentemente, si yo he cogido una pregunta fija de la misma categoría que he puesto preguntas aleatorias, no se va a repetir la pregunta, ¿vale? Eso se controla. Entonces, yo puedo ir componiendo un cuestionario con preguntas fijas, que van a ser, siempre que se ejecute el cuestionario, estas tres van a ser las mismas para todos los alumnos, pero aquí le va a aparecer una pregunta aleatoria de esta categoría. Entonces, de esta forma yo puedo modelar el carácter de mi cuestionario. Yo puedo eliminar las preguntas de un cuestionario. Las puedo cambiar de orden también. Puedo cambiarlas de orden utilizando este elemento de aquí y eliminarlas se hace con este botón de aquí. Si le doy a este botón, previsualizo la pregunta y veo cómo funciona. Y una cosa muy importante es que le puedo dar valor a las preguntas. Vamos a agregar alguna pregunta más, ¿vale? Para tener 5 preguntas para ver este ejemplo. Por ejemplo, vamos a irnos a esta categoría. Vamos a decir que añade esta, aunque se parece mucho a una que hay ahí. Y vamos a añadir esta también. ¿Vale? Tenemos 5 preguntas, ¿vale? Realmente podemos tener 5 o 4 las que queramos. Yo he elegido 5, igual que podía haber elegido otra cosa, ¿no? Entonces, yo he definido que la calificación máxima de este cuestionario es 10, ¿vale?
y cada pregunta va a tener un valor. Ese valor por defecto es 1. Ya hablamos de que cuando se crea una pregunta, dentro de la pregunta es muy importante darle siempre el valor de 1. Y si nosotros vamos a querer que esa pregunta dentro de un cuestionario tenga más valor, lo cambiaremos aquí, ¿vale? No dentro de la pregunta, ¿vale? Eso es importante, porque si no, después es un poco lío calcular el valor de las preguntas. Entonces, a cada pregunta cuando se le crea se le da el valor de 1, es una buena costumbre, y luego si queremos que esa pregunta valga más en un cuestionario, lo cambiamos aquí. Entonces, si ponemos todas las preguntas a 1 y la calificación máxima va a ser 2, realmente la puntuación de cada pregunta es de 2, ¿vale? Porque esto se pondera. Pero yo puedo darle más valor a la pregunta que quiera. Yo puedo hacer que, por ejemplo, esta pregunta valga 2. Bueno, le doy a editar, que valga 2. Le doy a Enter. Y que esta pregunta valga 3. Le doy a Enter. Entonces ahora en total tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en total sobre 10. Entonces cada pregunta pues habría que hacer la regla de 3, ¿no? Para saber más o menos cuánto vale. Que habría que calcularlo, ¿no? Aquí el tema no es realmente que calculemos y sepamos cuánto vale cada una, sino que realmente dentro del cuestionario y definiendo la calificación máxima, nosotros aquí tranquilamente podremos definir cuál es el valor de cada pregunta y no tenemos que preocuparnos de calcular ni nada. Simplemente se pondera automáticamente a 10, ¿vale? Entonces esta es la forma. Podemos hacer que todas las preguntas valgan igual o podemos hacer que todas las preguntas valgan diferentes. Esto simplemente es un aspecto de diseño que tenemos como profesores. Sí que es importante, por ejemplo, si ponemos preguntas que valgan diferentes, aun cuando el alumno cuando entre la pregunta va a ver que esa pregunta vale diferente, sí que sería interesante en el resumen del cuestionario advertirle claramente que las preguntas van a tener un valor diferente para que ellos lo sepan y actúen en consecuencia. Porque a veces es una cosa que pasa un poco desapercibida, ¿no? No te fijas realmente cuánto vale cada pregunta. Entonces es importante advertírselo a los alumnos. Bueno, pues ya sabemos cómo se adjuntan preguntas a un cuestionario, cómo se reordenan, cómo se eliminan, cómo se ponderan con diferentes puntuaciones, cómo establecer la calificación máxima. Siempre que hagamos algún cambio, algunos se almacenan automáticamente y otros no. Siempre es recomendable darle a guardar, ¿vale? Es importante. Le podemos decir que cada vez que se ejecute el cuestionario se reordenan las preguntas al azar, ¿vale? Entonces cada vez que uno entrara aquí, pues estas preguntas las vería reordenadas de una manera diferente. Y otra cosa que podemos ver es la paginación. En este caso, solo tenemos una página para las 5 preguntas. Yo le puedo decir que pagine de nuevo y que me pagine 2 páginas por pregunta. Le doy a ir y me ha creado pues una página, 2 páginas y 3 páginas. La primera 2 preguntas, la segunda 2 y la tercera y 3. Pero esta paginación también la puedo hacer yo a mano utilizando estos botoncitos que tenemos aquí que separan páginas y unen páginas. Si le doy aquí, me va a convertir la página 1 en 2 páginas. Efectivamente, página 1, página 2. Y si le doy aquí otra vez, me elimina los saltos de página. Seleccionar varios elementos nos vale para hacer gestiones con muchas preguntas. En este cuestionario tengo 5 preguntas. Si quiero eliminar alguna es muy sencillo, pero imaginad que tengo un formulario con 100 preguntas y quiero eliminar 20. Pues entonces me es más sencillo seleccionar varios elementos, seleccionar los que yo quiera y darle a eliminar seleccionado, ¿vale? Bueno, pues esta es la forma de trabajar con las preguntas de estos cuestionarios. Las agregamos, bien creándolas, bien desde el banco de preguntas o bien agregando un conjunto de preguntas aleatorias de una categoría de preguntas y ya la organizaremos por páginas, la ordenaremos, definiremos si van a ser reordenadas al azar o no, definiremos su calificación máxima y definiremos si van a tener el mismo valor o no. Siempre que hagamos cualquier edición le daremos a guardar. Por último, decir una cosa importante. Siempre que estemos trabajando con cuestionarios, lo ideal es crear el cuestionario y no mostrarlo, es decir, crearlo de manera oculta. Y una vez que terminemos de agregar preguntas y terminar de dejarlo listo, entonces sería cuando lo pondríamos visible. Y otra recomendación más, si intentamos hacer cambios en los cuestionarios cuando ya están funcionando, es decir, cuando los alumnos ya lo están respondiendo, va a haber cosas que podremos cambiar y cosas que no. Pero la recomendación es no hacer ningún cambio, porque si cambiamos un cuestionario, por ejemplo, de evaluación, cuando los alumnos lo están haciendo, vamos a tener problemas y va a haber ciertos revuelos. Entonces, los cuestionarios es una cosa que se recomienda hacerlo siempre en oculto, publicarlos cuando ya estén listos y no cambiar nada ni de las preguntas, ni del sistema de puntuación, ni de nada en un cuestionario cuando está funcionando porque suele ser muy problemático de cara a los alumnos hacer esos cambios, ¿vale? Entonces,
Es importante siempre respetar esta recomendación. Pues nada más, un saludo.